Bienvenidos. Nueva York. Invierno de 1928. Afuera, la ciudad está cubierta por un manto de nieve. Adentro, en un pequeño departamento en silencio, una mujer escribe frente a una mesa de madera envejecida. No hay nadie más. Solo el tic de un reloj y la tinta fluyendo sobre el papel. Su nombre es Florence Scovel Shinn, ilustradora, escritora y una de las primeras mujeres en afirmar, con voz serena pero firme, que la mente crea, que el alma reconoce y que lo que dejamos ir termina por encontrarnos. Durante años, sus ideas fueron ignoradas, las editoriales la rechazaban, los círculos religiosos la evitaban, pero ella nunca se detuvo. Lo que pocos conocen es que, entre sus pertenencias, fue hallado tiempo después un cuadernillo de tapas marrones. Allí, entre pensamientos sueltos y anotaciones profundas, descansaban ideas que jamás vio el público. A ese cuaderno, ella lo nombró El Cuaderno del Desapego. Este audiolibro es una reconstrucción simbólica de esas páginas. Una lectura íntima, pausada, como si una parte de su alma despertara en quien lo oye, escucha con tranquilidad y permanece hasta el final. No fue un día especial, ni una revelación espiritual. Simplemente, una tarde cualquiera en pleno invierno. Yo llevaba semanas aguardando una respuesta sobre un proyecto importante. Una editorial que, en teoría, estaba evaluando mi manuscrito. Mi primer intento serio de compartir lo que comprendía sobre la ley espiritual del pensamiento. Meses atrás lo había escrito con el alma, con la intención de servir, de recordar, de revelar. Pero no llegaba respuesta. Nadie decía una palabra. Y en medio del silencio, el miedo comenzó a crecer. Recuerdo que cada noche repetía afirmaciones. Imaginaba cartas llegando, visualizaba mi libro impreso, pero cuanto más lo hacía, más sentía que se alejaba. No era solo frustración. Era esa mezcla sutil entre el deseo y la ansiedad. Ese esfuerzo que sin darte cuenta, se convierte en un obstáculo. Esa noche me senté frente a la ventana. Observé la ciudad en penumbra y susurré. Está bien, si este libro aún no debe salir, lo acepto. Si no llega, confío, lo suelto, no voy a forzar más. Y algo se transformó. No afuera, sino por dentro. Fue como si mi alma respirara por primera vez en días. 3 días más tarde recibí una carta. No de la editorial que esperaba, sino de una mucho más pequeña que había leído una copia olvidada. Querían publicarlo, sin cambios, tal como estaba. Ese fue el inicio de todo. Ahí comprendí, no era el mundo el que me bloqueaba, era mi temor al silencio, mi apego al cuándo, al cómo y al quién. Ese día comencé este cuaderno, no para enseñar técnicas, sino para recordarme lo esencial. Los destellos de verdad llegan sin persecución, y lo que se fuerza, se posterga. Desde entonces, cuando algo no fluye, ya no insisto desde el ego. No ruego al universo. Solo regreso a ese espacio interno donde repito, si es para mí, llegará. Y si no, será reemplazado por algo aún más auténtico. Porque soltar no es renunciar. Soltar es hacer espacio. Y ahora que escribo estas palabras, siento que en las siguientes páginas te contaré por qué muchos de nuestros pensamientos ni siquiera nos pertenecen realmente. Pero por ahora, solo quiero que retengas esto. Cuando solté, todo comenzó a llegar. Y no fue magia, fue alineación. Recuerdo una tarde cuando tenía apenas 12 años. Mi madre me encontró llorando en mi habitación, apretando con fuerza un dibujo arrugado entre las manos. Me miró en silencio unos segundos. No me preguntó qué ocurría. Solo se sentó a mi lado y dijo, ¿eres tú la que llora? ¿O algo dentro de ti que aprendió a sentirse insuficiente? En ese momento no lo comprendí del todo, pero sus palabras quedaron grabadas, como si me hablara desde otro plano. Pasaron años hasta que comprendí el peso real de esa frase. Porque sí, pensamos muchas cosas cada día. Miles de ideas, imágenes,
juicios, creencias, pasan por nuestra mente como si fueran propias, pero no siempre lo son. Algunas nacen en la infancia, otras vienen de nuestros padres, de la cultura, la religión, el temor, el deseo de encajar o el miedo a destacar. Yo repetía pensamientos como: no soy suficiente, debo esforzarme más. Si nadie responde, es porque algo hice mal. Y lo hacía como si fueran verdades absolutas. Pero en realidad, eran voces heredadas, ecos que jamás me detuve a cuestionar. El día que entendí esto, sentí una extraña liberación, como si alguien abriera una ventana dentro de mi pecho. Comprendí que la mente también puede limpiarse, que no todo lo que pensamos merece nuestra energía, y que a veces lo más compasivo que podemos hacer es dejar de identificarnos con lo que simplemente fue implantado. Desde entonces, cada vez que un pensamiento me oprime, me detengo y pregunto con amabilidad: ¿esto realmente es mío? ¿O es una idea que adopté sin darme cuenta? No siempre tengo una respuesta clara de inmediato, pero solo el hecho de hacer la pregunta ya empieza a liberarme. Y es curioso, porque a veces basta con ese gesto, dudar con amor, para que la mente se expanda y el alma recupere un pedacito más de su voz. Más adelante te contaré cómo descubrí que incluso los pensamientos positivos pueden estar cargados de miedo. Pero por ahora, si algún pensamiento te persigue, no huyas de él, ni lo retengas. Simplemente siéntate, míralo a los ojos y pregúntale: ¿quién me enseñó a pensar así? Fue una mañana de otoño. Recuerdo que había dormido mal. Tuve uno de esos sueños que no parecen sueños, sino mensajes disfrazados de símbolos que se clavan en el pecho. Me veía caminando por un pasillo oscuro. Al fondo, una puerta entreabierta. Dentro, una figura sentada, con mi misma voz, mi mismo rostro, pero con una mirada que no reconocía. Me desperté agitada, y por alguna razón no quise olvidarlo. Tomé mi cuaderno y escribí: ¿qué parte de mí estoy evitando mirar? Ese fue el comienzo de una de las etapas más desafiantes y más hermosas de mi camino. Mirar mi sombra, sin miedo, sin juzgar, sin intentar transformarla. La sombra no es maldad, es aquello que ocultamos para sobrevivir. Nuestras rabias, nuestras culpas, nuestras partes rechazadas y también nuestro poder verdadero. El mundo nos enseña a mostrarnos amables, controladas, correctas, y en esa corrección vamos olvidando lo que sentimos de verdad. Ese día decidí dejar de huir. Me senté frente al espejo. Me observé sin maquillaje, sin sonrisa, sin justificaciones, y en voz baja dije: muéstrate. No pasó nada dramático, no lloré, solo sentí una paz distinta, como si por primera vez una parte de mí se sintiera aceptada. Desde entonces entendí: no hay liberación sin integración, y que no todo lo que evitamos es negativo. A veces simplemente es algo que fue juzgado antes de ser comprendido. Tal vez tú también cargas con partes que no quieres mirar. Ideas, emociones, recuerdos, versiones de ti que aprendiste a ocultar. Y si algo de este capítulo resonó contigo, déjalo escrito aquí abajo. No necesitas contar toda tu historia. Solo una frase, un símbolo, un gesto de presencia. Porque cuando uno escribe lo que recuerda, el alma late más fuerte. Y quizá, al leer tu comentario, otra persona también se atreva a dejar de huir de sí misma. El vacío no llega con anuncio, no hace ruido, no rompe, solo silencia. Fue una época extraña, ni tristeza, ni alegría, ni claridad, ni caos, solo una niebla suave, como si el alma estuviera entre dos latidos sin saber qué ritmo seguir. Caminaba, hablaba, escribía, pero por dentro sentía ausencia, como si algo se hubiera marchado y aún no comprendiera qué. Primero pensé que era agotamiento, luego que era duda, pero en el fondo era algo más profundo. El espacio entre quien fui y quien estaba por nacer. El vacío es un puente invisible, un cruce entre el control que se derrumba y la confianza que todavía no nace.
y en lugar de resistirlo, esta vez no forcé nada. Dejé de buscar respuestas inmediatas, dejé de corregirme constantemente y simplemente me permití estar en silencio. Fue en ese momento cuando todo cobró sentido. Comprendí que el vacío no significa ausencia, sino preparación. Es ese terreno fértil donde, invisiblemente, las raíces se expanden antes de que algo florezca. Ese día, en el borde de mi cuaderno, escribí una frase que aún me acompaña. Lo que parece una pérdida, muchas veces solo es espacio. Espacio para lo que está por llegar. Si tú también estás atravesando una etapa así, donde nada parece avanzar, donde todo se siente confuso, plano, detenido, tal vez no estés extraviada, tal vez simplemente estás germinando, y lo nuevo necesita ese silencio para poder tomar forma. A veces no se trata de tener claridad, sino de no abandonar la escucha. Esa tarde llovía. No era una lluvia agresiva, sino de esas suaves que parecen susurrar secretos que aún no estás lista para entender. Había tenido un día difícil. Algunas puertas se cerraron, algunas amistades se alejaron, pero en vez de tristeza, lo que sentí fue un silencio denso. Caminé bajo la lluvia, sin apurarme, dejando que la ciudad me empapara por completo. No tenía a quién llamar, no tenía urgencias, solo quería llegar a casa y desaparecer un rato en mi propia sombra. Me senté en el suelo del salón, con las luces apagadas, y sin saber por qué, susurré: ¿hay alguien ahí? No esperaba una respuesta, pero tampoco me sentí absurda. Era una pregunta del alma, de esas que solo surgen cuando ya no quedan disfraces. Y entonces, lo sentí. No era una voz, no era una imagen, era una certeza, un calor suave en el pecho, como si algo me envolviera desde dentro, como si una presencia invisible me susurrara: siempre estuve aquí. Supe entonces que hay compañías que no se ven, pero sí se sienten, y que la soledad no se disuelve desde fuera, sino desde adentro. Desde ese día dejé de buscar pruebas y empecé a cultivar conexión. Aprendí que hay momentos en que nadie llega, porque ese espacio lo está ocupando algo más profundo: tu alma, tu guía, tu intuición. Esa voz interior que por fin puede hablar. A veces, lo que rompe la sensación de soledad no es otra cosa que leer o escuchar que alguien más ya estuvo ahí. Y si tú lo estás sintiendo ahora, no desesperes. Guarda silencio. Abre el pecho. Y en voz baja di: ¿hay alguien ahí? Quizá la respuesta ya se está formando, desde adentro. No estaba buscando respuestas. De hecho, ese día salí a caminar como tantas otras tardes, simplemente para despejarme. Llevaba semanas en una especie de pausa interna. Ya no pedía, ya no afirmaba nada con fuerza. Solo caminaba, escribía, respiraba. Pero ese día, algo era distinto. Una calma me habitaba. No era ausencia de problemas, sino como si por dentro algo hubiera hecho las paces con todo lo que no podía controlar. Llegué a una librería antigua. No planeaba entrar, pero algo me hizo detenerme. Y allí, en el estante más bajo, entre cubiertas rotas y libros olvidados, vi un ejemplar que nunca había visto antes. Su título era extraño, pero al abrirlo, una frase subrayada saltó directo a mi corazón. El momento en que dejas de perseguir es el momento en que comienzas a recibir. Me quedé quieta, ni siquiera compré el libro. Solo lo cerré, sonreí y salí de allí como si el universo me hubiera dejado una nota secreta, justo cuando ya no estaba pidiendo nada. Fue entonces que entendí algo profundo. El universo no responde a la insistencia, responde a la coherencia, a esa vibración tranquila de quien ya se ha convertido en lo que antes solo deseaba. No necesitas gritar para ser escuchado por lo invisible. Solo necesitas estar en sintonía, como una melodía que por fin encuentra su frecuencia. Desde ese día empecé a notar más de esos momentos. Libros que llegaban solos, personas que decían justo lo que necesitaba oír, señales entre lo cotidiano.
pero solo aparecían cuando yo estaba en silencio por dentro. Y si estás escuchando esto ahora, puede que también sea uno de esos momentos. Tal vez no sea una coincidencia. Tal vez sea una pequeña señal que viene a recordarte. Ya no necesitas perseguir. Solo necesitas recordar quién eres. Y si algo de todo esto resonó contigo, compártelo. Quizá, como me pasó a mí, tu mensaje llegue a alguien justo cuando más lo necesite. Fue poco después de esa sincronicidad en la librería. Yo pensé que todo empezaría a fluir. Y en parte sí. Algunas cosas comenzaron a moverse, pero había una puerta que seguía sin abrirse. Una oportunidad concreta, deseada, alineada. Pero aún así, algo en mí dudaba. Me detenía, posponía. Me sorprendí rechazando aquello que había deseado durante meses. Y me pregunté, ¿por qué, cuando por fin llega, me alejo? Pasé días con esa pregunta rondándome, hasta que una mañana, al escribir, una frase surgió sola. No es que el universo no quiera darte, es que tú aún no has hecho las paces con recibir. Me quedé en silencio, porque algo en mí sabía que era cierto. Yo estaba acostumbrada a dar, a cuidar, a sostener. Pero recibir implicaba abrirme, implicaba mostrarme vulnerable, implicaba reconocer que merezco. Y eso dolía más de lo que imaginaba. No era humildad, era costumbre, lealtad a esa vieja creencia de que lo verdadero debe ser escaso, de que lo espiritual no puede ser abundante. Esa tarde entendí que recibir también es un acto de amor, que quien no se permite recibir, termina drenado en el dar. Desde entonces, cada vez que algo bello llega y siento esa punzada interna que quiere rechazarlo, me detengo. Y me digo en voz baja, lo acepto, gracias, estoy lista. Y curiosamente, cuando empecé a recibir sin culpa, también empecé a dar con más alegría. Tal vez tú también has pedido algo. Y cuando estuvo cerca, diste un paso atrás. No por miedo a fallar, sino por temor a merecer. Y si ese es tu caso, no te juzgues. Solo respira, abre las manos y recuerda. El universo no se contradice. Si lo atrajiste, es porque estás lista para sostenerlo. Más adelante te contaré cómo descubrí que la gratitud no es solo un sentimiento, es una llave que no solo abre puertas externas, abre la conciencia que recibe sin miedo. Pero eso será después. Por ahora, quédate con esto. A veces, el bloqueo no está afuera. Está en esa parte de ti que aún no se cree digna de lo que pidió. Y esa es la parte que más necesita ser abrazada. Yo solía creer que la gratitud venía después de recibir, después de comprender, después de lograr. Era un gracias condicionado. Gracias porque salió bien. Gracias porque entendí al final. Pero una mañana de invierno, cuando todo estaba en pausa, sin tener ninguna razón externa para sentirme en paz, me senté frente a mi cuaderno y escribí, gracias, igual. No fue un acto de fe, fue un acto de presencia. Agradecí sin motivo, agradecí sin razón, solo por estar, por respirar, por poder escribir. Y algo se abrió, no afuera, no en lo material, sino dentro de mí. Como si esa palabra, gracias, hubiera sido una llave olvidada, que empujó una puerta secreta en el alma. Esa misma semana, sin yo buscarlo, una persona me habló de un lugar, un espacio donde finalmente pude compartir mi mensaje. No era un auditorio lleno, ni un evento esperado, pero era perfecto, y todo simplemente fluyó. La gratitud no es simplemente una reacción ante lo que sucede, es una energía, una vibración que abre caminos antes de que se manifiesten. No se trata de agradecer por si acaso, ni de hacerlo con la intención de obtener algo a cambio. Es una sintonía con la abundancia incluso antes de que llegue. Porque cuando agradeces sin razón aparente, la vida te sorprende con motivos que nunca imaginaste. Desde que entendí eso,
Cada vez que algo no tenía sentido o que todo parecía estar estancado, dejé de forzarme por cambiarlo. En lugar de eso, susurraba en silencio: «Gracias, igual». Y entonces, algo comenzaba a moverse. No siempre en el exterior. A veces, el cambio primero ocurría dentro de mi conciencia, pero eso era suficiente para que todo comenzara a reacomodarse. Con el tiempo, comprendí que incluso perder podía tener un propósito sagrado, que en el vacío que dejan ciertas ausencias, pueden aparecer revelaciones mucho más profundas, aunque de eso te hablaré más adelante. A veces, la vida no te quita una cosa, te lo quita todo, no como castigo, sino porque lo que sostenías ya no tiene lugar en quien estás destinada a ser. Eso me sucedió una primavera, y no fue suave. Perdí el espacio donde solía enseñar. Se disolvieron los pocos vínculos que aún creía firmes. Mi salud se debilitó, y con ello también se fue mi confianza. Durante días no escribí, no afirmé, no hablé. Solo permití que el silencio me vaciara. Y en medio de ese vacío, me enfrenté a una pregunta que jamás me había hecho con tanta sinceridad. ¿Quién soy cuando ya no queda nada? No era la escritora, ni la mujer fuerte, ni la que siempre tenía algo que decir. Solo quedaba un cuerpo respirando, un corazón latiendo, un alma que recordaba. Y fue justo en ese instante, cuando no había nada que sostener ni demostrar, que algo regresó. No venía de fuera, era una certeza que nacía desde adentro. Como si por fin mi alma pudiera hablar sin ser interrumpida. Como si todo lo que había perdido no fuera más que la envoltura de algo que aún vivía en mí. Ese día no recuperé nada tangible, pero encontré algo que había olvidado. Una verdad silenciosa. No soy lo que tengo, ni siquiera lo que comparto. Soy lo que permanece cuando todo lo demás se ha ido. Fue entonces cuando entendí que hay pérdidas que no vienen a quitarnos, sino a mostrarnos. Más adelante escribiría sobre la paz, pero no esa paz que llega cuando todo es perfecto, sino la que aparece cuando dejas de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. Si hoy estás atravesando una pérdida, si sientes que todo se derrumba, no te apresures a reconstruir. Quédate ahí, un momento, en el suelo. A veces, es ahí donde el alma habla más fuerte. Durante años creí que la paz era una meta, un estado que se alcanzaba tras sanar lo suficiente, lograr lo importante o hacer todo bien. La imaginaba como un lugar donde ya nada dolía, donde el miedo no tenía lugar. Y entonces la buscaba, en libros, personas, métodos, incluso en mis propias palabras. Pero mientras más la perseguía, más lejana parecía. Hasta que un día me detuve, no por cansancio, sino porque algo dentro de mí susurró: ¿y si no se trata de llegar, sino de volver? Apagué todo, incluso mi deseo de entender. Y en esa ausencia total de expectativas, algo sucedió. No fue euforia ni alivio, fue una calma profunda, serena, como si me hubiese estado esperando todo el tiempo, en el sitio más evidente y a la vez más ignorado, dentro de mí. Entonces comprendí algo que aún me cuesta poner en palabras. La paz no se alcanza, se permite, no se encuentra fuera. Solo se recuerda cuando dejas de huir de ti. Desde entonces, cuando todo se agita, cuando la mente quiere correr, controlar o entender, no busco más respuestas. Solo me detengo, cierro los ojos y digo: no voy a buscar más, solo voy a regresar. Regresar a lo esencial, a lo que no necesita explicación, y es ahí donde la paz me espera. Más adelante te hablaré de otra voz, una que siempre me acompañó, pero que solo pude escuchar cuando dejé de tratarme con dureza. No fue una visión ni una frase reveladora. Fue algo simple y por eso más verdadero. Una mañana, mientras escribía como de costumbre, sentí que las palabras no venían de mi mente. No eran ideas conocidas ni frases aprendidas. Era algo distinto, una voz, pero no como la que juzga o exige. Esta era serena pero firme,
silenciosa pero imposible de ignorar. Me dijo, no necesitas entenderlo todo, solo necesitas escucharte sin miedo. Me detuve. No quise escribir más, solo escuché, y por primera vez no dudé. Ahí comprendí que mi alma siempre había estado hablando, solo que yo había aprendido a confiar más en las voces externas que en la mía. Esa voz no era un pensamiento, era una guía interna que no impone, no grita, no castiga, solo espera a que nos atrevamos a quedarnos quietas y sentirla. Y una vez que la escuchas, ya no puedes ignorarla. Tal vez dudes, tal vez el mundo diga lo contrario, pero en el fondo ya lo sabes. Desde entonces, entendí que no todo debe ser resuelto con lógica. A veces, el acto más sabio es cerrar los ojos, bajar el volumen del mundo y preguntar en silencio, ¿qué necesitas que escuche hoy? A veces no llega nada, solo una sensación, pero aprendí que eso también es una respuesta. Muy pronto descubriría que esa voz no solo me guiaba hacia lo correcto, sino que me estaba preparando para algo más profundo. Comprender que el poder no está en lo que sabes, sino en lo que te atreves a vivir. De eso hablaré al final de este cuaderno. Pasé años aprendiendo, leyendo, escribiendo, recordando palabras que tocaban el alma. Sin darme cuenta, empecé a medir mi crecimiento por cuántas frases podía citar, o qué tan rápido podía dar un consejo sabio. Pero un día me quedé sin palabras. Alguien muy querido me pidió ayuda. No supe qué decir. Y por primera vez no quise responder. Solo me senté a su lado. Le tomé la mano y le dije, estoy aquí, nada más. Y fue suficiente. Ese instante me enseñó lo que ningún libro me había mostrado. Que la sabiduría no se mide por lo que puedes explicar, sino por lo que puedes sostener en silencio. Por lo que vives, sin necesidad de decirlo. Desde entonces, dejé de acumular frases y empecé a hacerme una sola pregunta. ¿Estoy viviendo lo que creo? No siempre la respuesta es sí, pero ahí está el verdadero camino. No en la perfección, sino en la coherencia. Puedes decir abundancia 1000 veces y seguir sintiendo escasez. Puedes hablar de amor propio y seguir olvidándote de ti misma en silencio. La diferencia no está en el vocabulario, sino en la energía desde la que respiras, perdonas, recibes y actúas, incluso cuando nadie te ve. Al cerrar este cuaderno, no quiero dejarte técnicas ni fórmulas. Solo una pregunta. ¿Estás viviendo lo que enseñas, lo que deseas, lo que repites? ¿O todavía estás esperando que algo fuera de ti te dé permiso para ser quien realmente eres? El día que dejes de aprender para saber más y empieces a recordar para ser tú, ese día todo cambiará. Porque al final, no somos lo que decimos, somos lo que vibramos, incluso en silencio.